Estamos hablando sobre Casa Desnuda. Es una serie que intenta confrontar, animar, empujar, ir hacia adelante, porque los hijos de Dios vamos para adelante, no para atrás. Amén. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre que todo es un proceso. Todo, repite conmigo, todo es un proceso. Vamos a empezar con 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. Bueno, antes de entrar en la palabra, 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todo, repite conmigo, todo es hecho nuevo. El principio de la vida cristiana, de nosotros como hijos de Dios, es entender esta parte, es entender que verdaderamente Dios ha hecho todo nuevo. Y no está hablando precisamente de lo físico, porque en lo físico el Señor Jesucristo clavó el pecado en la cruz del Calvario, clavó lo que a nosotros nos retrasaba, el cuerpo de pecado. Jesús lo clava en la cruz del Calvario. Así que cuando tú pienses en que Jesús hizo todo nuevo, no pienses solamente en lo físico, sino piensa en lo espiritual. Porque cuando lo espiritual se da en nuestra vida, la presencia de Dios que es espiritual en nuestra vida, repite conmigo, todo es posible. Así que no mires lo físico y de hoy en adelante, porque cuando la palabra habla de que todo es hecho nuevo, verdaderamente en el espíritu todo es hecho nuevo. Recordarás a Daniel cuando se presenta a orar e interceder por el pueblo de Israel. Cuando él estaba cautivo en Babilonia, se le aparece el ángel y le dice: desde que tú empezaste a levantar oración, fueron escuchadas tus peticiones. Es decir, en el espíritu hay un proceso, hay un método, hay una forma que no siempre coincide con lo terrenal. Nuestra manera de vivir, antigua manera de vivir, estaba acoplada a los asuntos de esta tierra porque era lo que veíamos, era lo que entendíamos. Pero ahora que nos reunimos a leer la palabra, entendemos que lo espiritual es primero y no siempre lo físico tiene que ver con los tiempos de Dios. Nosotros empezamos a crecer espiritualmente en estos asuntos. El contexto de la escritura está llena de deseos en el corazón de Dios para hacer todas las cosas nuevas, todas las cosas nuevas. ¿Por qué retrocede el cristiano? Porque empieza a creer que Cristo no es suficiente. Entendamos que Dios es espíritu y donde está el espíritu, allí hay libertad. Pero a nosotros, por cuanto estamos ocupados, cuanto estamos en el entendido de cómo se mueve lo natural, se nos olvida creer que Dios es sobrenatural y Dios habita y opera en el espíritu, pero también su influencia ha venido a cada uno de nosotros y ahora el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Alguien dice amén? De repente pensamos como que ciertas promesas no son para nosotros. Pensamos que algunas no son alcanzables porque la medida de nuestra posibilidad es limitada. Sin embargo, la posibilidad de Dios va más allá de nuestras posibilidades. Esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que yo pueda estar viviendo, Dios sigue siendo poderoso. A pesar de lo que yo siga pasando, Dios sigue siendo el mismo. Hoy, ayer y por los siglos. ¿Alguien dice amén? Hay otros, sin embargo, que se les acomodan muy complicado las promesas que Dios tiene según el propósito de vida de cada quien. Es decir, yo voy hacia un rumbo, pero resulta que las promesas de Dios me estorban para alcanzar ese rumbo. Cristo les estorba en sus planes. Recuerda esto: nuestra nueva vida en Cristo es no lo que nosotros podamos alcanzar, sino más bien la posibilidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hermano, yo te invito en esta noche con todo mi corazón: enamórate de Cristo.
Enamórate de sus promesas, enamórate de su palabra, enamórate de estar buscándolo todos los días de tu vida, enamórate de lo que dice este maravilloso libro donde están albergadas la mayor parte de las promesas que tenemos para nosotros de parte de Dios. Enamórate de los caminos que Dios tiene para tu vida. Empieza a aborrecer y a dejar el camino que antiguamente tú tenías para tu vida. Cámbialos ahora por los caminos que tenemos en Jesucristo. Enamórate de Cristo, busca su presencia. Sabes, esta es una decisión. Cuando te hablo de que te enamores de Cristo, no estoy hablando de un sentimiento, porque tenemos que entender, no siempre hay una emoción para que nuestra vida, nuestra carne se empate con la voluntad de Dios. Pero cuando tú y yo decidimos por Cristo, a pesar de nuestra emoción, a pesar de la debilidad, a pesar del problema, Jesucristo es nuestra prioridad y ese es nuestro objetivo en esta noche. El descanso de un cristiano se basa en que el Señor ya lo hizo todo nuevo. La palabra dice en Juan 10:10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Segunda de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Repito, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Así que aquí hay un factor sumamente importante. El poder de Dios tiene la posibilidad para hacer abundar en nosotros toda dádiva y don perfecto en nuestra vida. Cuando nosotros decidimos voluntariamente, a pesar de nuestros sentimientos, seguir a Cristo sin ninguna fuerza, Dios es poderoso para establecer en nosotros toda gracia. Entonces, ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué no avanzamos en todo esto si Dios dice que es poderoso? Dios en este momento no tiene problemas para sacarte del atraso donde tú estás. No tiene la dificultad para hacerlo. De hecho, el propio pecado ya no es el problema. La palabra dice, primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. A ver, el pecado en este tiempo ya no es el problema. No me malentiendas, por favor, la idea de que te quiero transmitir. El pecado es una bronca, ok, pero el pecado en sí mismo, delante de la justicia de Dios, ya no es el obstáculo para que nosotros crezcamos. Estamos aquí. Ya no es el problema el pecado. Ay, es que el pecado no me deja avanzar. Hermano, el pecado fue clavado en la cruz del Calvario. El pecado ya no es el problema. Dios sigue siendo poderoso y seguirá siendo poderoso. El problema ya no es tu incapacidad, ya no es tu debilidad, ya no es aquello que no podías hacer. ¿Por qué? En Colosenses 1:11 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, fortalecidos con todo poder. Escúchame, si tú pensabas que el pecado, si tú pensabas que el pecado era un problema para tú seguir adelante, deja de darle poder al pecado. Deja de darle atribuciones al pecado. Dale atribuciones a Jesucristo, que ha entregado su vida por nosotros y es poderoso para levantarnos. ¿Alguien dice amén? Ya no es el pecado, ya no es la debilidad, porque Dios se fortalece en la debilidad. Estamos en una vida en la que todo, absolutamente todo, está en las manos de Dios. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no te des tanta atribución a lo que tú puedas alcanzar. No le des atribución a las limitaciones que tú piensas que tienes. ¿Por qué? Porque ahora el que habita en nosotros, a pesar de nuestra debilidad, por fe creemos que Jesucristo nos va a levantar de entre los muertos una vez muramos y nos resucite. Toda nuestra vida gira alrededor de Jesucristo. Todo lo que hacemos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, el ministerio, por supuesto la iglesia, absolutamente todo, incluso tu relación con Dios, depende del Señor Jesucristo. La solución que necesitas no son los políticos. La solución que tú necesitas no son las influencias. No son tus hijos que están descarriados. Ay, pero yo me voy a acercar a Dios una vez que mis hijos regresen. Una vez que mis hijos, que mi familia, que mi esposo, que mi esposa restaure el matrimonio. No le des tanta importancia a eso. Tú levántate y cree que el Señor Jesucristo tienes toda la posibilidad de salir adelante. Levántate y empieza a creer que en Jesucristo está absolutamente toda gracia. Tu solución, hermano, en resumen, se llama Jesucristo. ¿Cuál es el plan de Dios? Que nosotros respondamos a este llamado, que también nosotros muramos para que después Jesucristo nos dé vida. Y no solo nos dé vida, sino que nos dé su vida. Nos dé su vida. Es necesario que el hombre muera para que el Espíritu Santo nos resucite en Cristo. Pero nos cuesta tanto trabajo, nos cuesta, no queremos morir a la manera antigua de vivir, a la condición en la que estábamos, para que viva Jesucristo en nosotros. Pensamos que no hay solución para eso. Pero necesitamos morir a ese pensamiento para decir: en Jesucristo tengo vida, en Jesucristo mi matrimonio sale, se levanta, sigue adelante, en Jesucristo mis hijos tienen la posibilidad. Hay una corriente de pensamiento en el mundo que se mete en la iglesia y tiene que ver con que los procesos de Dios no son buenos, que los procesos de Dios traen dolor, traen dificultades. Ahora todo tiene que ver con ser permisivo, con ser emocionales, con agradar, con todo sea alegre, todo tenga que ver con positivismo extremo. Pero la palabra de Dios no nos muestra esto. Repite conmigo: los procesos de Dios son buenos. En el viaje que te comentaba San Luis, leíamos el Salmo 19, nos íbamos intercambiando devocionales con versículos que vienen ahí. Y voy a leer el verso del 10 al 13. Salmo 19 dice: deseables son más que el oro. Está hablando de la ley, de la palabra de Dios. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es amonestado, además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Hermano, ¿quién? Dice el salmista David: líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí la soberbia. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Si observas el salmo, el salmista entiende que la posibilidad de salir adelante no está en lo que él tiene, sino que está en lo que Dios le puede dar para seguir adelante. David fue un hombre que pasó por pecados, que se equivocó muchísimo, que tuvo errores, también tuvo victorias, pero tuvo unos errores tan garrafales que podían costarle la relación con Dios. Pero él, a pesar de sus errores, dijo: no, yo me equivoqué, yo enfrento el problema, pero yo voy a seguir al Señor Jesucristo. Estamos aquí. Lo que Dios te puede dar a tu vida es lo único que tú necesitas para seguir adelante. No es lo que te puede dar tu pareja, no es la solución que te pueden dar tus hijos, no es la solución que te den en el trabajo. La solución que tú y yo necesitamos es que Jesucristo esté en medio de nosotros.
deseables son más que el oro. Tu siervo es además amonestado, entiende el salmista. Pero ya no quiere el mundo, por supuesto, ser amonestado, eso lo entendemos. Pero nosotros, como hijos de Dios, entendemos que necesitamos ser amonestados. Necesitamos haber sido pasados por disciplina. Y deseables son más, como que al salmista se le antoja de eso. Quiero más de lo que tú me das, Señor. A pesar de tu disciplina, yo quiero más. Déjame decirte que por más que le busques en la historia, no vas a encontrar un amor más grande que el que Dios te puede dar. No vas a encontrar un lugar en donde puedas estar, donde estés seguro. Juan 15 del 13 al 16 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he hecho o os las he dado a conocer. 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El hombre piensa que nosotros elegimos a Dios. Hacemos un paréntesis. Pensamos que nosotros elegimos a Dios. Hermano, no es así. Elegir a Dios es como decir: me debes algo. Elegir a Dios es como decir: por mi causa yo estoy aquí contigo, me debes un favor. Pero entendamos y pongamos nuestro corazón en humildad y digamos: no es así. Señor, tú me elegiste a mí, yo te sigo a ti. No es por mis méritos, sino porque tú te entregaste en la cruz y me llamaste a mí. Nosotros no elegimos a Dios, hermano. Nosotros no queríamos saber nada de Dios. Incluso hay circunstancias, hay áreas de nuestra vida que todavía nos cuesta pensar que Dios tiene que tomar un lugar allí. Pero Dios nos llama y como todo un caballero, Él nos da la posibilidad. Pero entiende esto: Dios es bueno. No hay amor como este que viene escrito en la Biblia, como lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. No existe nadie que haya hecho una situación como esta. Y en su palabra, Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Hermano, en tu corazón tú deseas el bien para ti. ¿Sabes una cosa? Dios también anhela algo bueno para ti. El final de tu vida, hermano, no va a ser una tragedia. El final de tu familia no va a ser una tragedia. El final en tus finanzas no va a ser una tragedia. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres en tu corazón para ti, Dios quiere mucho más por sobre tu vida. El final de tu vida va a ser un final conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? Seguir a aquel que nos llamó primero. No seguir nuestros propios caminos. El mundo tergiversa el concepto del amor. Tergiversa el asunto de la disciplina. El mundo dice: el amor es puro sentimiento, pura permisividad. Pero el amor según la palabra de Dios implica una disciplina, implica corrección. Debe quedarte claro que Dios nunca va a buscar castigarte en vano. Él va a buscar la manera de corregir tus caminos por el simple hecho de que Él quiere que tú estés más cerca de Él, que tú estés más cerca de su presencia. Hebreos 12:4-5 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cuántos hijos hay aquí? Si soportáis la disciplina, habla a los hijos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Hermano,
necesitamos disciplina. Necesitamos de la corrección de Dios, porque su corrección va a traer frutos. Lo que Dios haga con nosotros en nuestra vida, el proceso por el cual tú estás pasando ahora mismo, tiene que ver con que Dios quiere lo mejor para tu vida. No dudes que Dios ha dejado de amarte. No, Dios está contigo y va a buscar la manera de sacarte adelante a como dé lugar. Pero debo aclararte que lo que estés pasando tiene el propósito de acercarte a Dios, que tú te sientas como hijo. Cuando dice el versículo 7, si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos. Tiene que ver con un concepto muy importante, hermano. No todos los que se dicen cristianos se sienten hijos. No todos los que le aplauden y le alaban al Señor en su corazón se sienten como hijos. Y sentirse como hijos es un gran privilegio. Sentirse como hijos es aceptar todo lo que viene de nuestro papá. Sentirse como hijos es reconocer que me he equivocado y necesito la guianza de mi Padre. Nada de lo que estés pasando es para que te alejes del Señor, hermano. Te hayas equivocado tú o te hayan hecho algo, ninguna de las dos cosas son una razón para que tú te alejes de la presencia de Dios. Todo lo contrario, todo lo que pase a tu alrededor va a servir para que nos acerquemos delante de la presencia de Dios. Ahí tienes a Job, después de que le fue quitado absolutamente todo. Dice Job en el capítulo 42, verso 3 al 6 dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Le está hablando al Señor. Y tú me enseñarás. Siendo que Job decía: yo tengo la razón. ¿Por qué me está pasando eso? No es justo. Pero nuestro Dios entiende por qué están pasando las cosas. Y ahora Job dice: te preguntaré y tú me enseñarás. Verso 5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, Padre. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. El proceso que tú estás pasando, hermano, el proceso que tú estás pasando tiene el vivo propósito de acercar tu corazón a Dios y que lo veas como alguien del cual tú dependes, no que Dios dependa de ti. Todo es un proceso. Todos, absolutamente todos necesitamos pasar por los procesos de Dios. Lo que necesitamos como cristianos es estar en su presencia, porque ese es el plan de Jesucristo. Ya no se trata solamente de que el reino está cerca. Ahora vivimos en el reino de Dios y ahí cualquier cosa puede pasar. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Cualquier cosa puede pasar en la presencia de Dios. Entendamos que nuestro método de solución no sirve siempre. Nuestros métodos van a traer inclusive otra serie de dificultades. Pero los métodos de Dios, que en ocasiones tardan un poco de tiempo, van a traer vida eterna. Los métodos de Dios tienen la característica de que van a permanecer por siempre. En el Salmo 37 puedes escudriñar y vienen estas cosas, que lo que Dios trae a nuestra vida por causa de esperarlo a Él, de gozarnos a Él mientras esperamos, tiene la grande característica de que es eterno. Nosotros buscamos lo que es eterno, no buscamos lo que es pasajero. Yo no quiero una simple risa, no quiero una simple alegría, no simplemente quiero algo que me va a durar poco. Yo quiero estar delante de la presencia por toda la eternidad. Y esto se empieza desde ahora, hermano. Aprendamos y entendamos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en los procesos de nuestra vida. Incluso en Génesis 1, justo en el principio, dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía
sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu de Dios, repite conmigo, se movía sobre la faz de las aguas. Ahora repite conmigo, todo es un proceso. Ya le voy a desacelerar porque empezó. Hermano, cuando se crearon los cielos y la tierra, el Espíritu Santo estaba ahí, dice que ordenándolo todo, dándole sentido a todo. Yo no sé si en tu vida no le encuentras sentido a muchas cosas, porque a mí me ha pasado. Pero cuando esperas en la presencia de Dios, cuando esperas en el tiempo de Dios, a que Él haga, no tú. Yo voy a estar bien cuando tenga la casota. Yo voy a estar bien cuando tenga el carrazo. Yo voy a estar bien cuando tenga la empresa que yo he soñado. Yo voy a estar bien cuando todos me quieran. Yo voy a estar bien cuando esto, cuando lo otro. Hermano, tú no necesitas eso. Lo que tú necesitas es el Espíritu de Dios moviéndose en tu vida. Moviéndose como lo hizo en un principio. Cuando Él se balanceaba de un lado a otro, dándole sentido a la tierra porque todo estaba desordenado. Lo que Dios hizo en aquel tiempo es lo mismo que el Señor está haciendo en este tiempo con nosotros. Dios habla en un instante, es cierto, da la orden, lo da por hecho, porque los tiempos de nosotros no son sus tiempos, pero en lo físico necesita un tiempo según el sentido y la cronología que Dios ha dado en esta vida. El movimiento del Espíritu Santo implica un proceso. Nada fue instantáneo desde un principio, nada. El Espíritu Santo lo ordena en ese proceso. Quizá por un tiempo habrá que enfrentar la situación. Quizá por un tiempo tengas que tomar el toro por los cuernos. Quizá por un tiempo tengas que aguantar un poco. Quizá por un tiempo tengas que sufrir las consecuencias de aquello que pasó. Pero ten una certeza. Nosotros no vivimos por lo que queremos. Nosotros vivimos porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Espera el tiempo de Dios porque va a llegar tu proceso. Espera el tiempo de Dios porque su presencia es lo que nos importa. El Señor, espéralo porque el Señor está haciendo todo nuevo. Todo lo está haciendo nuevo, créemelo, hermano. En el Espíritu ya pasó. Si tú crees esto, en el Espíritu ya pasó. Oye, pero ¿cómo que yo soy nueva criatura? Ya eres nueva criatura porque Cristo está en ti. No es un asunto que dependa de ti, sino dependa de Dios. Depende del Espíritu Santo. Santiago 5, 7, 8 dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Quién espera la lluvia del Señor en su vida? ¿Quién espera la presencia de Dios, el poder del Señor, el dunamis del Señor en medio de nosotros? ¿Alguien puede decir amén? Yo espero la preciosa presencia de Dios en mi vida. Espéralo porque de seguro vendrá. Ten ánimo. Tengan paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y no solo está hablando en el contexto del versículo, ciertamente está hablando de la venida del Señor Jesús, que cada vez está más cerca. Pero ¿cuántos esperan una solución del Señor en su vida? Espéralo, tranquilo, aguanta, porque la solución que tú puedas llegar a tu problema no va a ser duradera, pero la solución que da sí. Así que de este modo entendamos que es necesario estar firmes y constantes. Repite conmigo, firmes y constantes. Primera de Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuándo? Siempre, 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 siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo que tú haces para el Señor no es en vano. El problema que tú estás solucionando en tu matrimonio, hermano, síguele. No es en vano.
Tarde que temprano vas a cosechar. Tarde que temprano vendrá el Señor con toda su potencia y va a dar una solución a lo que tú estás pidiendo. Hay una palabra de esperanza para muchos aquí. Gálatas 6:9, por favor. Vamos allí todos. Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. No nos cansemos. Dile al que está a tu lado, dile, no te canses. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, ¿porque a qué? A su tiempo segaremos. Si no, desmayamos. Hay que completar el proceso. No desmayes, hermano, porque a su tiempo vas a cegar, porque a su tiempo vas a tener el resultado que tanto has anhelado en tu corazón. No te adelantes, no le metas de lo tuyo, espera en el Señor. El cristiano se desespera porque no ve el fruto de su trabajo, pero el método de Dios tiene que ver con procesos que en ocasiones duran tiempo. Hay varias cosas en la escritura que marcan tiempo, que marcan procesos. Hay que sujetarse a ese proceso. Hay que recordar que el fruto no lo produce el cristiano, sino lo produce el Espíritu Santo. El fruto no lo producimos nosotros, hermano. Gálatas 5:22-23, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paciencia, es benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero el fruto del Espíritu lo produce Él. No somos nosotros, hermano. ¿Qué te resta a ti y a mí? Esperar en el Señor. Gózate mientras esperas. Alégrate mientras esperas. Créele al Señor mientras esperas. Hermano, la esperanza que hay en tu corazón es segura. Es segura. Tarde que temprano llegará. Tarde que temprano. Así que es necesario hacer el bien a pesar de que nos hagan el mal. En tu matrimonio sigue haciendo el bien. En tu trabajo sigue haciendo el bien. En tu ministerio sigue haciendo el bien. Con tus enemigos sigue haciendo el bien. Porque tarde que temprano vas a cegar. Tarde que temprano vas a producir el fruto. El Señor lo producirá en ti. No te canses de hacer el bien, porque la promesa del Señor es segura. Hay un hombre profeta, se llama Habacuc. Este hombre le reclama a Dios y le dice: Señor, ¿por qué hay tanta injusticia en la tierra? ¿Por qué aquel se enseñorea del que es débil? Señor, ¿por qué pasa todo esto? Si tú entraras, Señor, y hicieras algo, las cosas cambiarían. Y el Señor le responde. Primero Habacuc en el capítulo 2 dice: sobre mi guarda estaré. Repite: sobre mi guarda estaré. Y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella, para que corra el que leyera. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc estaba lleno de soberbia. Habacuc le reclamaba al Señor tal como lo hizo Job en su momento. Pero en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios, el hombre entendió. Y remata la profecía en el capítulo 3, versículo 17. Aunque la higuera no florezca. Nos podemos poner en pie, por favor. Y vamos a leer todo. Sé que no se los puse. Habacuc 3:17 en adelante. Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo
yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace andar mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Hermano, mi propósito y tu propósito no es lo que quiero. Nuestro propósito es Jehová de los ejércitos. Alguien dice amén. Están pasando cosas. Están pasando cosas, sí. Y están pasando cosas difíciles, pero acuérdate de eso. El Señor al que ama, disciplina. El Señor al que ama, disciplina. Y tiene un propósito, repito, sobre tu vida: que tú te sientas hijo, que tú te sientas querido, que tú te sientas amado, que te sientas literalmente acorralado por la presencia de Dios, porque fuera de Él no hay absolutamente nada. Fuera de su presencia no hay nada que hacer. Solo en su presencia hay plenitud de gozo. Levanta tus manos allí. Si hay alguien aquí en este momento que no se ha sentido hijo, o que es la primera vez que escucha un mensaje como este, de que Dios te ama, repita conmigo esta oración y diga: Señor Jesucristo, yo creo que tú eres mi único Señor, que viniste a la tierra y naciste virginalmente, fuiste a la cruz y moriste por todos mis pecados, de los cuales hoy yo me arrepiento. Señor Jesús, yo creo que moriste, pero resucitaste al tercer día, y hoy estás sentado a la diestra de Dios Padre. Señor Jesús, te recibo como mi papá, pero también creo que soy tu hijo. Te doy gracias por todo lo que hiciste, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todos decimos amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.